Bienvenidos a Planeta Roma, un podcast donde encontrarán toda la información sobre la actualidad del equipo más importante de la capital italiana, la Roma, con la conducción de Sam Rubio y los análisis de David Coppa. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a un episodio más de Planeta Roma Podcast. Hoy, edición número 218 de este programa, donde vamos a estar hablando un poquito sobre lo sucedido este fin de semana. Como es evidente, vamos a estar hablando del Roma Udinese, importantísima, dado como todo lo sucedido de la jornada número 13 de la Serie A. Vamos a estar hablando de ese partido, intentando analizar y desgranar un poco lo sucedido en el campo. Vamos a hablar también del partido que se viene, que no es poca cosa, sobre todo la importancia que revierte su resultado sobre la clasificación y sobre el eventual primer puesto en la Europa League. Estamos hablando, por supuesto, del Servette Roma, partido de la próxima fecha de la Europa League. Y poco más, vamos a estar comentando sobre esto y algunas cuestiones que vayan surgiendo por el camino en este episodio número 218. Por suerte, no voy a estar solo, voy a estar conversando con mi queridísimo Santi Boy, que va a estar acá conmigo analizando todo lo sucedido. Así que, sin más dilación, vamos a una pequeña pausa y enseguida estamos de vuelta. Así que, andiamo. Santi Boy, bienvenido de vuelta a los micrófonos de Planeta Roma. ¿Cómo estás, querido? Hola, David, encantado, algo resfriado, aquí este tiempo loco de unos días mucho calor, otros días ya empieza a hacer frío, y digo empieza estando a finales de noviembre, que por esta parte del hemisferio pues ya deberíamos llevar bastantes semanas de frío y no acaba de ser así que, como te digo, algo resfriado, pero bien, contento de hablar nuevamente contigo en Planeta Roma y tratar un partido de nuestro equipo que con victoria siempre se lleva mucho mejor. Me hice un poco resfriado y me sonrío un poco porque estaba pensando en lo que saca hoy El Tempo, que dice que, entre otras cosas, Renato Sánchez no haría el viaje hasta Ginebra porque está previsto un poco de frío, lluvia, quizás un poco de nieve y tal, y lo están cuidando de eso también, ¿no? Y me sonrío porque, bueno, si tenemos un jugador así, aunque yo confío un poco en que este tratamiento que se le está dando a Renato pueda surgir efecto en algún punto de la temporada, la verdad. La verdad que, dicho así, suena hasta ridículo el que hay que resguardar a Renato incluso del frío, ¿no? Pero bueno, el cuerpo médico de la Roma sabrá perfectamente cuál es la situación y qué es lo que le conviene a un jugador que ya lleva en dinámica de grupo bastantes semanas, pero que parece que no acaba de estar al 100%, no listo para disputar un buen número de minutos. Se habla de que esta semana volvería la convocatoria. Esperemos que sea entre Servette y Reggio Emilia. Recordemos que después del partido contra el equipo suizo, la Roma viajará a Reggio Emilia para enfrentar al Sassuolo en el Mapei, donde, como casi siempre pasa, va a haber mucho público. La Roma prácticamente va a sentirse jugando en casa. Serán 4.000 hasta ahora confirmados los hinchas que harán el viaje, y además se ha abierto otra parte de una de las gradas del Mapei para que, si hay más hinchas de la Roma que quieren ir, pues asistan al partido. Dicho esto, también vale la acotación, Santi, de que es muy difícil, ultra difícil para la prensa hoy, para nosotros también, comentar y hacer presunciones sobre las noticias, porque, por ejemplo, estamos grabando este episodio el martes 28 de noviembre, 2:26 de la tarde, hora de La Habana y de Miami, y 8 de la noche, hora de Europa.
ha vuelto a los entrenamientos sin previo aviso, sin rumor alguno, sin nada. Ha vuelto a los entrenamientos grupales Marasha Kumbula, que sí, venía entrenando con pelota, venía aumentando las cargas, había hecho algún que otra información. De hecho, pueden leerla en nuestra página web planetaroma.net, que en los últimos días, dicho sea de paso, ha estado presentando algunos problemas, pero ya estamos trabajando para solucionarlo y que siga funcionando de la mejor manera nuestro portal web, que es también nuestra bitácora de la Roma, donde pueden encontrar todas las informaciones diarias sobre el equipo. Hace algunos días se decía que volvería eventualmente a los entrenamientos grupales y luego haría algunos test con el equipo primavera de Federico Guidi, como viene siendo habitual en estos jugadores que tienen lesiones de larga duración, para ir metiéndole minutos a las piernas. Y lo digo sobre todo, Santi, porque afirmar cosas, decir cosas en un club que no filtra nada, no da reportes, no hace nada, en un club no, en un primer equipo masculino, porque la Roma Primavera o la Roma Femenil, por ejemplo, siempre anuncia a los jugadores convocados a los partidos, y tiene otra dinámica, aunque son equipos que están menos sobre el foco, ¿no? Sí, yo creo que comentas una situación fundamental y es la presión mediática que hay sobre el equipo. El caso de Kumbula es sinónimo de todo ello. Que hoy nos enteremos que está entrenando con el grupo cuando no lo hemos visto prácticamente trotando por el campo ni nada, pues ha sido sorpresivo, una sorpresa, dicho, también es cierto que positiva, porque cuanto más jugadores de la primera plantilla tengamos a disposición del técnico, pues mejor, tanto para el técnico como para el equipo y para la afición, y estoy convencido que Kumbula pues puede sumar su granito de arena. Pero un equipo que alrededor tiene muchísimo ruido mediático y que ha decidido ser muy hermético. Para nosotros, demasiado hermético. Nos estamos dejando muchas cosas por el camino. Yo coincido contigo con la apreciación del femenile. Y yo que lo sigo, siempre puedes ver las declaraciones antes, postpartido, las convocatorias, te van poniendo muchas fotografías, vídeos durante la semana de los entrenamientos, que es algo que con el masculino, esto también, esto último sí que se da, pero se echa un poquito más en falta el día a día. Con el femenil en alguna que otra ocasión también ha sucedido, la falta de comunicado oficial de alguna lesión concreta. Estoy pensando en Ana María Serturini, que en las pasadas semanas no estuvo a disposición de Alessandro Spuña y sin embargo no se había filtrado, no se había comunicado nada de forma oficial por el club. Entonces, bueno, entiendo que es una forma de hacer que ahora mismo está viviendo el club, que entenderá beneficiosa, y si la pelota acaba entrando, todo lo demás perderá valor, ¿no? O perderá relevancia. A mí a veces me choca un poco esto porque me gusta mucho escuchar la radio, soy muy fan de la radio, y por ejemplo, cuando escucho, sobre todo a veces que estoy caminando por la calle y tal, escucho que hay jornada de Champions, escucho mucho la radio española y los programas radiales conocidos en España, sobre todo los que duran hasta tarde en la noche, porque son los que más coinciden en el horario del mediodía del lado de acá, y involucran mucho, sobre todo a los actores principales del mundo del fútbol, que son los jugadores. Y en Italia no pasa mucho esto, más allá de los medios oficiales del club. O sea, nunca vas a ver no sé, a un Lorenzo Pellegrini hablar en Teleradio Estéreo o hablar en cualquier otra emisora. Lo mismo pasa con los jugadores del Napoli y con el resto de Italia, ¿no? Y es un poco la forma de cada país en cuanto a esto. Pues a mí me choca un poco porque yo disfruto mucho de eso de los medios españoles, ¿no? Que llevan a los jugadores, le hacen entrevistas constantemente en zona mixta. Quizás son dos extremos que son muy polarizados, sobre todo pensando en esto de las cámaras y tal, en los vestuarios, que ha habido muchas opiniones divididas en cuanto a esto, Santi, en la liga. Fíjate que, con lo que comentas, que incluso en España también se ha vivido una progresión en cuanto al hermetismo. Antiguamente
los periodistas de medios relevantes, aunque sea, que seguían la actualidad de un equipo de fútbol, por ejemplo el Barcelona, viajaban con el medio de transporte del Barcelona, con la primera plantilla y el resto del staff. Esto ya hace años que no sucede, y que entrevistas de primeros espadas, voy a decir, como son Real Madrid, Barcelona, es muy difícil de ver entrevistas puras y duras a, por ejemplo, periódicos, de forma al menos habitual. Los otros equipos, el resto de equipos, sí que vienen teniendo un trato muchísimo más cercano con la prensa, como antiguamente era el de estos equipos punteros. Pero probablemente también tenga algo que ver el hecho del crecimiento en redes sociales. Los clubes tienen una vía de contacto con su afición directa, saltándose de esta manera a los medios de comunicación. Barcelona, Real Madrid, junto con otros equipos ingleses, y también la Roma, es de los equipos con más seguidores en redes sociales y con mayor número de interacciones. Por ahí también se puede explicar esa caída en cuanto a beneficios, en cuanto a beneplácitos, en cuanto a acceso de las radios, de los periódicos a plantillas o a clubes. Y luego que estamos en un momento en el que hay mucha polaridad y muchos sismos. Si tú eres de uno o eres de otro, estás conmigo o estás en contra mía, y cuando estás conmigo me resulta mucho más fácil filtrarte información, y si estás en contra mía te veto absolutamente para cualquier tipo de comunicación, sobre todo entrevistas. No concedo a los jugadores que estén contigo, ¿no? Es un tipo de práctica que creo que también va de la mano del crecimiento mediático que ha ido teniendo el fútbol a día de hoy, o en las últimas décadas, en las que ha habido una explosión de informativa muy bestia, muy exagerada, y que no hemos sabido digerir, porque muchas veces hablamos de fútbol sin hablar de fútbol, y nos pasamos el día mencionando personas que tienen nada que ver, o situaciones que no tienen nada que ver. Opinamos y no informamos. Que lo hagamos un podcast amateur como es el nuestro, pues podría ser relativamente normal, pero que lo hagan medios de comunicación con periodistas con carnet como de periodista, eso sí que no debería ser concebible, y estamos lamentablemente, y esto es irónico, en la edad de oro del periodismo. Tal cual, Santi. Yo te escuchaba y pensaba un poco, recordaba un poco unas declaraciones que hizo hace no mucho Piero Ausilio, uno de los directivos del área técnica del Inter, y le preguntaban sobre el tema de las redes sociales, los jugadores, que al final de los jugadores también hacen post diariamente, a cada segundo, a cada minuto, diario, un entrenamiento, una colaboración y tal, y decía que él tenía un perfil secreto en Instagram, no para seguir a los jugadores, sino para seguir a sus mujeres, a sus parejas y las personas que se relacionan con ellos, que al final son los que filtran información. Entonces, ya esto habla un poco realmente lo que va. O sea, el punto de todo que se fue un poco la conversación por otro lado, y sin pensarlo también un poco, porque les cuento que antes de empezar a grabar con el programa con Santi, le decía, oye, vamos a hablar un poquito de esto, de lo otro, y no teníamos previsto nada de esto, y son conversaciones que van surgiendo, y sobre todo aclarar que es muy difícil y que hay que siempre tomar con pinzas todas las informaciones que salen hoy alrededor de la Roma, ¿no? Y el caso Kumbula de este mismo martes 28 de noviembre es un buen ejemplo en cuanto a esto. Y dicho sea paso, Santi, también se vio rondando en un vídeo que compartió el club a Tammy Abraham el entrenamiento, no a pie de campo allí en los terrenos de Trigoria, como que frotándose las manos decía Kumbu ha vuelto. Yo creo que esto es un indicio que debemos tomar en cuenta, porque si bien la vuelta de Tammy se espera para a partir de año nuevo, no me sorprendería a mí que un día para otro lo veamos entrenando con el grupo. Sí, yo también he pensado lo mismo, verlo con la sudadera del equipo, terreno de juego. No hemos visto puramente un ejercicio de rehabilitación, pero muy probablemente esté en ello de forma individual, lógico, pero estemos ya en una fase final de rehabilitación de Tammy Abraham. Y respecto a Kumbula, yo lo celebro evidentemente porque es un jugador del primer equipo que se recupera de una lesión grave, pero también porque a mí siempre me ha dado la sensación que Kumbula
es un chico querido en el vestuario, que el albanés tiene su cuota de importancia en cuanto a la buena dinámica o el buen rollo, voy a decir de forma vulgar, que puede generar en el equipo. Siempre más que la importancia que tiene sobre el terreno de juego, que como todos sabemos es mínima, sí que me genera la sensación de que para el equipo es un tipo querido. Sin duda, Kumbu es un muchacho joven que no entra en el grupo de los pandilleros que quiere Mourinho, del gang. Cuando le preguntaban hace unos días a José Mourinho sobre el tema del vestuario y tal, y hablando un poco también en clave de los partidos a domicilio donde la Roma, no de ahora, porque recuerdo que le preguntaba a Mourinho en la previa del Roma Udinese sobre varios temas, y él mencionaba casualmente que a este equipo le falta el aquello de ser más protagonista fuera de casa y sacar más puntos jugando de visitante, y que él, Mourinho hacía referencia a que cuando ha dirigido otros equipos, pienso en el Chelsea sobre todo, de esos bad boys que tenía José Mourinho en Londres, eran como una gang, que es como una pandilla, y que cuando iban a jugar fuera de casa iban en el bus, se metían con los hinchas rivales, le tocaban la ventanilla, le hacían muecas, por decirlo de alguna manera, para también tener esa motivación extra de cuando jugaban fuera, salir al campo y lucharlo, ¿no? Y Kumbula en este aspecto yo creo que no todavía como mucho. Y también pensando también un poco en que la Roma, yo cuando escuchaba esta intervención de José Mourinho, ha tenido problemas de jugando de visita por los siglos de los siglos, y sobre todo me vino una época a la mente cuando le hacían esta pregunta a José Mourinho de la etapa de la Roma de Eusebio Di Francesco, que llegaba a febrero y se había ganado un partido o dos fuera de casa en Serie A, era muchísimo, y después hubo una época una parte en que sí, creo que fue la primera temporada, donde a partir de febrero gana 3-4 partidos, pero vamos, que le ha costado siempre muchísimo a la Roma. Pero bueno, nos hemos descartado un poco del tema inicial y vamos a retomarlo. Roma 3, Udinese 1, en un partido que podríamos decir probablemente una prueba de constancia o un examen de suficiencia de la Roma en cuanto a la constancia del juego, algo que había comentado por acá con Santi Boys en el último episodio que habíamos grabado antes de irnos a la fecha FIFA, porque después también hubo otro episodio que salió inicialmente para Patreons, que es el nacimiento de la Asociación Esportiva Roma, un episodio súper recomendable que pueden ver en todas las plataformas de podcasting y en la que nos siguen, grabado por nuestro querido Santi y Martín Villalba, donde hacen un repaso espectacular a todo lo que tiene que ver con la creación de nuestro equipo. Y antes de ese partido habíamos hablado un poquito del Lazio Roma, del derbi, y hablábamos de que la Roma fue probablemente uno de los partidos donde más constante fue a nivel de juego, más allá de algunas lagunas intermitentes. Podemos decir en este contexto contra el Udinese que se repite lo mismo, aunque en situaciones diferentes, porque la Lazio es un equipo que, a pesar de que sigue sufriendo de estos cambios humorales, por decirlo de alguna manera, en cuanto a su juego, un día juega muy bien y después juega 3 mal, como pasó el fin de semana contra la Salernitana de Pippo Inzaghi, el Udinese fue prácticamente la nada en el primer tiempo en el Olímpico, y luego en el segundo tiempo, cuando se dieron cuenta o el propio Scioffi los pinchó en el vestuario, salieron a jugar y a proponer más, y la Roma tuvo que encontrarse con otro contexto que quizás no se esperaba tanto, y aunque sí se esperaba, no siempre se puede, es muy difícil en el fútbol moderno dominar los 90 minutos ante rivales que yo decía en el show de medio tiempo, Santi, que a mí como orgánico me parece que el Udinese es uno de los equipos que tiene un plantel que siempre se le puede sacar más, lo que también da la sensación de que está mal entrenado. Yo con la Udinese he tenido la sensación en los últimos tiempos que estaba tomando un rumbo positivo en cuanto a la continuidad con Andrea Sotil, que ahora ya no es el técnico, pero quise creer que sí que podía haber una solución a un equipo que en los últimos años ha sido un constante vaivén de entrenadores.
con Luca Gotti, con el propio Andrea Sotil, con Chiofi, que ahora mismo está en su segunda etapa con el equipo de Friuli, pero la sensación que me acaba generando al final es que falta asentar el proyecto, que hay muchísimos cambios de jugadores cada temporada, mucha cantidad de cesiones. Cuando un jugador destaca, difícilmente lo puede llegar a mantener durante varias temporadas. Caso excepcional fue el de Rodrigo de Paul, jugador que yo estaba deseoso de que aterrizara en Roma, pero se fue muy comprensiblemente a un proyecto superior como es el del Atlético de Madrid. Pero mira, para muestra un botón, Beto, el delantero portugués, gran temporada el curso pasado, y de ahí se marchó a la Premier League. Yo creo que eso le resta competitividad a un equipo. La temporada pasada hizo una grandísima primera vuelta y este año pues ya ha tenido un cambio de técnico y está muchísimo más dubitativo. Pero es que las piezas que tiene necesitan también tiempo y no siempre tienen la fortuna de que acaben encajando más pronto que tarde. Sin duda alguna, Santi. Hablando ya propiamente de lo hecho en el campo por la Roma, buen partido podemos decir, bien estonado, bien la Roma siendo protagonista en el primer tiempo, algo que no ha sido así siempre. De hecho, contra muchos rivales que han decidido recogerse en el Olímpico o no ser tan protagonistas, la Roma sí lo fue, asumió su rol de protagonismo y fue a buscar el resultado siempre que pudo, y ganando muy buenas jugadas y con movimientos tácticos ya bastante claros. Para mí fue un gran partido de la Roma. Nos faltó constancia, como tú bien mencionabas antes, algo que ya nosotros comentamos en el partido del Lazio. Le vimos aquellas primeras 20-30 minutos a muy buen nivel y pedíamos que esto, no siendo la primera vez que lo veíamos en la temporada, cada vez tuviera un poquito más de continuidad, y creo que en ese aspecto lo pudimos ver. Por ahí hablo del gran partido de la Roma. No fue un partido excelso en cuanto al juego, en cuanto al dominio, pero sí lo fue para mí en cuanto a la progresión que viene teniendo el equipo desde los primeros partidos de la temporada hasta el día de hoy o hasta este último partido que estamos comentando contra la Udinese. Fue un equipo muchísimo más preparado, con más recursos, un equipo que habitualmente tiende a jugar en largo, abusa en exceso del balón largo, lo que le hace restar muchísima precisión y por lo tanto perder muchos balones. Y en este partido vimos como sí pudo manejar bastantes más registros. El largo lo hizo, pero lo hizo cuando lo tenía que hacer, en situaciones de superioridad numérica, en situaciones de profundidad donde tus jugadores sí pueden ganar el balón y no rifándolo a que un jugador tenga que ganar el duelo y posteriormente una segunda jugada. En ese sentido, ¿quién quiero destacar? A Gianluca Mancini. Creo que lo que va de temporada hemos hablado mucho de Llorente, mucho de Ndicka y muy poco de Mancini, porque los dos primeros estaban jugando mejor que el italiano, pero es que en el partido de la última jornada de Serie A no fue el caso. Mancini dio un auténtico recital, metió 10 balones en el último tercio de campo, muchísimos, con mucha diferencia respecto al resto del equipo, y Cristante, que es el que le acompaña un poco de cerca. Cristante 8 balones, el resto del equipo, el siguiente ya estamos hablando de 4. Es una distancia considerable. En balones largos, un 75% de acierto, 12 de 16 intentos. Es una auténtica barbaridad la cantidad de intentos que hizo Mancini y el acierto que ejemplificó en ello. Evidentemente el jugador con mayor distancia completada con balón, no en cuanto a acarreo, no en cuanto a conducción, pero sí en cuanto al traslado de ese esférico, ¿no? Cuánta distancia ha conseguido progresar, porque evidentemente lo hizo en un cómputo global de la misma y en un cómputo de progresión, balones verticales. Y en ese sentido Mancini me pareció sencillamente sobresaliente en el partido contra la Udinese, que estuvo, cierto, con balón muy bien secundado por Diego Llorente y por Ndicka. Los tres, el primer tiempo a nivel defensivo me pareció también muy destacable.
la línea de defensa muy alta, con muchas anticipaciones, ganando bastantes duelos. Endika no ganó ningún duelo en ese primer tiempo. Sus dos compañeros de zaga ganaron la gran mayoría de ellos, tanto por alto como por bajo. Y fue una de las claves de ver una Roma que robaba el balón en campo rival, podía combinar en corto, atraer por dentro para luego acabar saliendo a la banda y centrar, ¿no? Y ver buenas ocasiones de gol. Nos falta mordiente, nos falta mucho más colmillo arriba en el área rival, pero lo que vimos de esta Roma contra la Udinese a mí me gustó y me gustó mucho. Hablando de defensa, dicho sea de paso, las palmas para estos tres que han estado jugando perennemente, incluso Endika, Mancini se fue con la selección, pero no a última hora. Llorente no ha sido convocado más por la selección española, pero Endika venía de jugar todo con su selección en África, en las eliminatorias africanas. Pero los tres, desde que se lesionó Smalling a principios de temporada, por allá por el mes de septiembre, han jugado absolutamente todo lo que ha sido tenido que jugar. O sea, son tres jugadores que no tienen recambio, salvo cuando ha habido la molestia de Llorente, que tuvo que ocupar la saga Braga Cristante. Bueno, yo imagino que a José Mourinho hoy se le ha salido una sonrisita al ver a Koundé, aparte que no es a lo mejor el tipo que en cuanto a cualidades técnicas y encarnando más lo que él busca en un defensor, pero sin duda para él y para los otros tres integrantes de la defensa de Roma es un pequeño alivio mirando hacia adelante. Santi, fue muy buen partido en defensa, como tú lo decías, y sobre todo por la calidad de los tres, pero a mí me sigue preocupando sobre todo. No quiero llover sobre mojado y que siempre lo critico y tal, pero lo de Spinazzola, cuando tú me dices, o sea, me comentas, falta mordiente en el área rival y no solo por la puntería, la definición, pero seguir viendo un jugador que llega, supera la marca y generalmente centra mal o decide mal cuando está en el área rival, es muchas veces desesperante. Sí, incluso, oye, también lo podríamos llegar a señalar desde una perspectiva de el gol de la Udinese, ¿vale? Es cierto que aquí hay varios fallos individuales. El primero es un mal control de Dybala, que pierde la posesión, para luego, si no recuerdo mal, Mancini hace un salto defensivo un salto me refiero a salir a buscar al atacante, que probablemente no está bien medido. Karsdorp bascula en exceso y Spinazzola, y no es ninguna sorpresa, se deja comer la tostada. Se deja que el atacante le gane la espalda y no le genera oposición alguna para el remate final del francés Thauvin. En la Roma ya viene en las últimas semanas atacando de una forma bastante más asimétrica, que yo os hacía referencia a ello al principio de temporada, que era algo que nos podía servir, y es que si os fijáis en las posiciones medias del encuentro, y viene siendo, insisto, en los últimos partidos una constante, Spinazzola está siempre bastante más alto que Karsdorp. Karsdorp mide muy bien cuando debe subir y cuando no, y sabe guardar mejor la ropa para hacer coberturas defensivas. Spinazzola en esto es un cero a la izquierda, pero quiero pensar que por potenciar sus virtudes ofensivas y minimizar sus defectos defensivos, Mourinho busca más que Spinazzola viva en campo rival. Es un problema que siempre tenga que buscarse acomodo en la pierna derecha, porque nos limita muchísimo a la hora de ganar jugadas en el punto de penalti. Pero fíjate David, la anécdota. Cuando yo estuve la temporada pasada en el partido de Europa League Betis-Roma, que era uno de los partidos de la primera fase, de la fase de grupos de la Europa League, yo estuve sentado evidentemente con afición local, con la afición del Betis. En ese aspecto lo que nos sucedió es que un aficionado local me dijo: qué bien centra este muchacho con la izquierda. Que lleva muchos años jugando por la banda izquierda, solo faltaría. El problema es que aún muchas veces no lo hace.
pero fíjate que sin embargo ellos me destacaban que era buen centrador con la izquierda, algo que nosotros creo que echamos mucho en falta, Spinazzola, en cuanto a toma de decisiones y en cuanto a nivel defensivo. Si me dijeras de dónde debe reforzar el equipo, no es ninguna sorpresa. Ese costado izquierdo es no sé si decirte el punto rojo en realidad, y eso que Mourinho acertó con los cambios, que no es ni la primera, ni la segunda, ni la tercera vez que sucede, y esto hay que elogiárselo al técnico luso. Los cambios tuvieron su contundencia y su importancia en el desarrollo final del partido. Pregunta al vuelo. Supongamos que Kumbula, no sé, el 15, el 20 de diciembre está listo para empezar a entrar en dinámica, empieza a ver minutos y empieza a hacer las cosas bien. Si tú fueras Thiago Pinto, ¿te quedas con Kumbula y vas por un carrilero derecho, o aún así irías por un central, pensando sobre todo en que Ndicka se va a ir a la Copa de África y que el dios del fútbol y todas las deidades de por medio, que se demora lo que se va a demorar, pero que vuelva sano, porque puede volver como puede volver? Entonces yo creo que es una duda válida que debe tener en algún momento, o deben plantearse en algún momento en las oficinas del área técnica de Trigoria. Bueno, alguna vez lo hemos comentado, el problema del mercado de invierno es las posibilidades que te ofrece. Sin duda, para mí la prioridad estaría mira, te voy a ser sincero, yo lo que mejoraría en la Roma son, si te tengo que decir 3 posiciones: registra, pivote defensivo, donde está Leandro Paredes, carrilero izquierdo y portería. Para mí serían las 3 prioridades. Portería muy a la par de carril derecho, la verdad. Pero serían mis prioridades. La defensa no, porque con Kumbula contaría, teniendo en cuenta la debilidad defensiva que tenemos en cuanto a número de participantes, de componentes de esa línea. Kumbula no lo marcharía. Lo cedería, sí, si viniera otro jugador, pero es difícil que venga un jugador que te pueda aportar desde el primer minuto, como realmente hizo Llorente. Si os recordáis, cuando llegó el pasado invierno del Leeds, tardó tranquilamente un mes en entrar en juego, algo que nos podría pasar perfectamente igual. Pero Kumbula, teniendo en cuenta que Ndicka se marcha, no lo cedería. Si tuviera una opción, me encantaría que fuera el Torino con Juric, que fue quien sacó el buen rendimiento al albanés. Sin duda, es algo en lo que hay que pensar, sobre todo porque son situaciones que están sobre la mesa. Hablando de registas y de mercado, buen partido de Leandro Paredes, buen partido otra vez de Bryan Cristante, como siempre, y buen partido de Lorenzo Pellegrini, que volvía 52 días después de su último partido al campo con la Roma. De hecho, era un Roma Servet, o sea, hablando de partido titular, porque jugó exactamente contra el Servet. Aquellos 12 minutos famosos donde entró, asistió, se salió del campo y la rompió toda, pero fueron solamente 12 minutos. Sé que buen partido de la media cancha de la Roma también, sobre todo Cristante y para mí Pellegrini hizo muy buen partido. Yo agradecí muchísimo su vuelta y el cómo se produjo la misma, 3 pases clave, el que más del encuentro, pero un 88% de acierto en el pase, 2 de 2 en regates, pero sobre todo fue la movilidad lo que le permitió al equipo tener muchísimas más líneas de pase y recursos por dentro. Cristante obviamente hizo gran partido, digo obviamente porque ya no es una sorpresa, tanto a nivel defensivo como a nivel ofensivo. Cristante suma mucha calidad. Hay que decir que Cristante lidera un ranking, no es algo honrado o elogiable, pero el ranking que lidera a nivel de Serie A es el de faltas cometidas, es el jugador que más faltas comete, y esto en la Roma durante el primer tiempo sobre todo lo hizo muy bien contra la Udinese. No evitaba las transiciones del rival, los hacía con faltas sin cargarse
quitarse de tarjeta amarilla y lo hizo fenomenalmente bien. Esto es un buen recurso que debe mantener y que debe ser muy útil cuando tú quieres ir a buscar a campo rival. Si no consigues con una primera presión recuperar el balón, tienes que cortar la transición, y lo hizo fenomenal la Roma en el primer tiempo contra la Udinese. Y volviendo a Pellegrini, lo que decía es que aportó mucha movilidad, y Cristante también. Los dos leen el juego. Me atrevería a decir que, bueno, quizás no es ningún atrevimiento, pero después de Dybala son los mejores en ese sentido en el equipo. Y Leandro Paredes, aunque hizo buen partido, a mí es el que se me queda más corto de todos ellos. Y cuando sumas la calidad del Dybala, Cristante y Pellegrini, pues creo que brilla más las carencias de Paredes, y en muchas ocasiones Paredes acababa siendo invisible para esa primera línea de pase de los centrales por dentro, porque era el jugador con menor movilidad, con muchísima diferencia de ese centro del campo de la Roma. Insisto, no hizo mal partido, pero que creo que cuando los rodeas de al lado, los rodeas de buenos jugadores y unos jugadores con un buen día, porque Pellegrini llevamos meses sin ver su mejor versión, pero contra la Udinese sí que vimos una versión buena, pues entonces se ven esas flaquezas, y por eso hablaba antes de una posición a reforzar, porque creo que por ahí se puede aumentar el nivel para ser equipo de Champions, la verdad. Sin duda, yo también agradecí muchísimo el partido de Lorenzo Pellegrini, sobre todo porque a nivel de sensaciones, a nivel de espectador, te da ciertas cosas y empiezas a ver que la Roma tiene más alternativas, de que no es tan monótona, de que, por ejemplo, lo hemos hablado con Pablo Dybala, que es el tipo que corre, se ofrece sin hacer mucho a veces, porque su físico y tal, porque juega tocado, porque me sigue pareciendo que todavía no está no está ni al 80% de sus capacidades, pero es el tipo que va, corre, se ofrece, y siempre es una válvula de salida para sus compañeros. Y cuando ya tienes a Pablo Dybala haciendo de esta válvula de salida, y le sumas a Lorenzo Pellegrini, que es otra válvula de salida, empieza a tomar otra dimensión el juego y otros caminos en cuanto a lograr los resultados. Otro de los que hay que hablar, fíjate, David, sin duda. David, en ese sentido, lo que estamos hablando de Dybala, la media de pases completados de la Roma en esta temporada de Serie A es de 412 por partido. En este último partido, la situación que se pudo ver fue que la Roma tuvo 560 pases. Es una diferencia notable. Y insisto que viendo el partido uno se podía dar cuenta de que la Roma estaba jugando muchísimo más en corto de lo que es habitual en el equipo de Mourinho, y es algo que nos facilitó pues ese primer tiempo que vimos de dominio, no solo territorial. Normalmente la Roma cede mucho más metros en el campo, y en esta ocasión defendió muy bien, defendió muy arriba, y supo combinar y supo desestructurar a la Udinese, que necesitó pasar por el descanso, por el vestuario para conseguir pues volver, digamos, a un nivel adecuado al partido. Y para ir cerrando este repaso sobre lo sucedido y el desempeño de los titulares, sigue siendo importantísimo Romelu Lukaku, que si bien no anotó, y muchas veces yo digo que por la pena de que a veces no le llegue un centro bueno, sigue siendo muy importante esa punta de lanza que logra fijar a los centrales, que logra alar marcas, que logra crear espacio. Sin ir muy lejos, el gol del Shaarawy, como llega, descargando para Bove, para que luego Bove descarga para Elcha, pero es un delantero que te ofrece muchas cosas. Sí, es que es una maravilla verlo jugar a Lukaku. Lo hemos comentado muchas veces, la facilidad que tiene para ver portería, pero cuando no lo hace, la cantidad de opciones que ofrece a todos sus compañeros. Defiende muy bien, baja los balones muy bien, defiende muy bien, me refiero a la posición, y en el gol que tú comentabas fue una nueva demostración, pero es que lo está haciendo todos los partidos. Hunde las defensas él solo, con su sola presencia, metiéndose en el área con el culo por atrás, para atrás, hunde las defensas, protege bien el balón, deja el balón de cara, y tiene una calidad asociativa que tienen muy pocos jugadores en ese aspecto.
Creo que es muy buena incorporación y ojalá la podamos mantener, porque también creo que sería sinónimo de clasificación para la Liga de Campeones. Pero vamos, si lo conseguimos, gran parte de culpa, no me cabe ninguna duda, que será del belga. Y ahora entrando un poco a lo que tú comentabas antes, que es el tema de los suplentes y de lo bien que lo viene haciendo José Mourinho en este aspecto. Del mundo, con el de Draghi ante Udinese pasaron a ser 7 los goles de jugadores de la Roma que vinieron del banquillo en lo que va de temporada. El Shaarawy 2 veces contra Monza Udinese, Aguar contra Verona, que no fue un gol intrascendente en aquel partido. Spinazzola también, que anotó un gol intrascendente contra un partido contra el Milan que terminó con un resultado que pudo ser más abultado. Pellegrini ante Servette en el partido que mencionábamos antes, Belotti ante Cagliari y Azmoun ante Lecce. Santi viene hablando primero de lo preparado que están los jugadores desde el banquillo para entrar, aportar y estar concentrados en el juego, y luego de que hay jugadores que la Roma tiene un banquillo, o sea, lo que habla de que hay una mejoría en cuanto a plantel. Los otros días ponían, como siempre, la Gaceta del Sport y los periodistas siempre buscando un poco de interacciones y siendo un poco picapiedras, como digo yo, en este sentido, para crear polémica y tal. Hablaban de que ocupaban un poco a Thiago Pinto a raíz también de unas declaraciones suyas en el Social Summit Festival que se desarrolla cada año, y esta temporada se hizo en el Olímpico de Roma como sede, y hablando del deporte, de las estrategias, del mercado y tal. Y Thiago Pinto decía que la plantilla de la Roma con él ha mejorado, y la prensa, entonces, en este caso la Gaceta dello Sport, creo que era Massimo Cecchini, el periodista, decía que eso no era cierto, que el valor de la plantilla de la Roma había empeorado desde la llegada de Thiago Pinto, y te creo, porque la Roma casi ni ficha, los jugadores son muchos a préstamo, jugadores que son los que son, que ya los conocemos, pero también porque se ha salido de jugadores que llegaron ultra mega inflados al plantel de la Roma, como Paulo Diawara, como el propio Kumbula, y la lista es larga, ¿no? Yo creo que cuando se hablan, o sea, a veces los periodistas cuando dan estas noticias tienen que ser realmente coherentes, porque después se crea todas estas situaciones que lleva a lo que hablábamos al inicio, a que la Roma a un hermetismo completo, y pues eso. La verdad que yo no recuerdo cuánto hace que la Roma no contaba con delanteros como Paulo Dybala, Romelu Lukaku, Tammy Abraham, Sardar Azmoun, Stefan El Shaarawy o Andrea Belotti. La verdad, Andrea Belotti. Claro. No lo recuerdo. En qué momento la Roma de los últimos 5 o 10 años ha podido tener a 5 jugadores ofensivos de esta calidad. Evidentemente los dos primeros desequilibran mucho la balanza, pero si esto no es aumentar el valor de tu plantilla, que vengan y me lo expliquen. Lo que tú dices es, al final, una lectura interesada del dato. El dato es frío, pues le tienes que dar un contexto, y si tú has disminuido el valor en cuanto a que tú has disminuido la cantidad de jugadores o has disminuido el valor de tu sueldo, de tu techo salarial, pues quizás es un buen dato que en tu plantilla se cobre menos, ¿no? O que tengas menos jugadores pero más aprovechables. Esto es lo que hay que ver, y creo que Mourinho, desde esa perspectiva, pues fíjate, ayer salta al terreno de juego Azmoun y no lo hace Belotti, pero estoy convencido que Belotti contra el Servette va a tener minutos. Azmoun no puede porque no está inscrito, y esto lo estamos viendo de forma habitual. Azmoun va saltando al terreno de juego desde el banquillo en Serie A, y Belotti en Europa League, y también es una buena gestión que durante las 2 primeras temporadas en muchas ocasiones no ha podido hacer Mourinho. Siempre hemos dicho, es un entrenador de 15 jugadores. Si ahora tenemos a 16, 17 jugadores en liza, porque a los 11 titulares de ayer, Bove evidentemente es un jugador con muchísimos minutos esta temporada. El Shaarawy también los está teniendo de calidad. A Zalewski poco a poco lo vamos viendo una mejor versión. Christensen posiblemente juega minutos de poca relevancia, pero también va saltando al terreno de juego, y Azmoun poco a poco también va teniendo su impacto en el equipo. Pues, sin duda me parece que la plantilla de la Roma, como mínimo, es mejor que la de la temporada pasada. Por eso también pienso
que este año sí que existe la exigencia y el objetivo de clasificación para Liga de Campeones. Sin duda alguna, yo creo que esto está sobre la mesa. Y una plantilla que, con los problemas que hay, con las situaciones que hay, siguen saliendo información todos los días económicas. Hablaba un especialista de una empresa económica que, por un lado, alababa la gestión de Milan o Juventus en cuanto a irse por el camino de bajar los costos, criticaba a la Roma, que lleva años con los números en rojo, que es cierto, y criticaba a los Friedkin porque no han intervenido parcialmente. Hombre, más de lo que están haciendo es muy difícil. O sea, tendrías que ser un jeque para ahorrar los números de 400 millones entre deuda y pérdidas netas y seguir adelante con el equipo. O sea, es sumamente difícil. Y luego poner en lisa la gestión de la Juventus que para salir adelante ha falseado las cuentas, pues, ¿qué me estás contando? Pero volviendo al plantel y lo que decía Santi, también hay que decir que, por ejemplo, Esvilar hoy es el portero de Copa, que antes no pasaba. O sea, hay un plantel de fondo y jugadores como Eduardo Bove que da una entrevista muy interesante hablando sobre sus cualidades y tal, y es un jugador que siempre aporta y fue clave en los 2 goles contra el gol del 2-1 y el 3-1 de la Roma contra Udinese, por ejemplo. Sí, yo creo que Bove le dio otra velocidad al equipo cuando entró a jugar. Y como tú me dices, ¿no? Junto con Esvilar y junto con Celik, también con Čekić Celik, serán jugadores seguro de inicio en el partido de Europa League. Y esto pues habla a las claras de que hay más plantilla, o que al menos el técnico entiende que tiene más recursos de los que tenía meses atrás o un par de temporadas atrás cuando aterriza en Roma. Es que Bove se lo ha ganado con muchos minutos. Podemos hablar de lesiones, pero se lo ha acabado ganando. Y con todo merecimiento debe haber más minutos pese a la recuperación de Pellegrini. Y ese es el momento de Europa League. Igual que el Shaarawy. El Shaarawy el año pasado, el final de temporada del Shaarawy fue excepcional. Fue de muy buen nivel, jugando en el carril izquierdo cuando él no es defensor, no es carrilero, pero se arremangó e hizo lo que tenía que hacer por el equipo, y ahí está la recompensa de su renovación, creo que merecida con todas las letras. Y bueno, pues ahora siempre que lo podamos tener en como segundo punta, creo que es un jugador con gol, como le podemos ver en esta última jornada, lo hemos visto ya en tantas, y que es capaz de definir muy bien. Yo creo que tenemos un buen equipo y que hay que ser exigentes, que no hay que excusarse en las bajas, y hay que ver cómo podemos seguir potenciando ciertos jugadores. De la misma forma que hemos potenciado a Bove con minutos, hay que ver cómo intentamos recuperar a un Aouar y el encaje que puede tener el argelino, porque yo lo he dicho desde el primer momento de la temporada, técnicamente es un jugador superlativo, pero es muy muy poco regular. Lo ha sido durante toda su trayectoria, por lesiones, por posiblemente mentalidad, pero hay que ver de qué forma conseguimos que Aouar tenga un impacto positivo dentro del equipo, jugando en una posición u en otra, jugando de una manera u otra, pero hay que sacar jugo a este tipo de jugadores. El enésimo ejemplo, muy bien sabido, muy comentado, Diego Llorente o Endika, jugadores que con balón son mucho mejores que defendiendo. Y estamos viendo una Roma que en las últimas semanas cada vez es más protagonista con balón desde atrás. Es que contra Udinese no se rifaban los balones, pero es que tampoco los rifaba Rui Patricio, que lo habitual es verle pegar un patadón para arriba, y esto ya no lo está haciendo. Ni Rui Patricio, contra Udinese prácticamente no lo hizo. Entonces, Rui Patricio, pues un porcentaje alto de pases, de acierto en el pase, ¿no? Y todo esto es porque vas encontrando el encaje y vas sacándole las virtudes a tus jugadores y las vas potenciando. Yo no me cabe ninguna duda. Al final Mourinho es un grandísimo técnico y a su palmarés solo hay que remitirse para poder comprobarlo, claro. Y ahí, antes de pasar a ya hablar un poco del Servette Roma, quería preguntarte sobre eso, porque el propio José Mourinho en el postpartido de Roma Udinese, en la sala de prensa del Olímpico y en mesa de prensa,
habló claramente de todo esto. Dice, me dio pena no poder incluir a Aouar y Belotti. De hecho, Belotti estaba listo para entrar antes del gol del 1-1, del 2-1, y Mourinho le dice que no, y es cuando en vez de entrar Andrea Belotti entra Rasmus Christensen, si no me falla la memoria, y Lorenzo Pellegrini va y le tira un beso por encima al Galo antes de irse al banquillo, y él habla de esto, ¿no? De que dice que él muchas veces ha criticado el banquillo de la Roma por no encontrar las soluciones que él quiere, pero que ahora encuentra un banquillo con soluciones y con calidad. Y habló de jugadores, en este caso de Christensen y Asmun, que era una pena no poder contar con ellos en Europa, y por lo que todos ya sabemos, y se refería un poco a Asmun en cuanto a que es un gran jugador y que le faltaba un poquito para terminar siendo un jugador de Mourinho, y como en algún momento ha hablado de Aouar, sobre todo, y indica en cuanto a ser un más, Roger Ibáñez entiende ser un jugador de ir al duelo, a ser más duelista, y con Aouar a ser un jugador que aporta más en la fase sin balón. Y por ejemplo pienso en Aouar, que cuando llegaba a Roma decía que él venía a la Roma sobre todo por Mourinho, porque es un entrenador que te logra dar ciertas cosas y exprimirte y sacar lo mejor de ciertos jugadores. Y por ejemplo un buen ejemplo es el Shaarawy, que cuando vino de China parecía casi un jugador, le costaba, no encontraba continuidad. José Mourinho le dio una vuelta y hoy es un jugador que no puede faltarle a este equipo, ni de titular cuando o cuando entra desde el banquillo, que generalmente suele aportar más. Yo creo que va por ahí. Mi pregunta es, Santi, es un melón muy grande, pero bueno, para que me des tu opinión, con respecto a Mourinho, ha tenido razón Mourinho en estos últimos años, aunque nadie tiene la verdad absoluta. ¿Cuánta razón ha tenido José Mourinho en los últimos tiempos cuando ha hablado de que no ha tenido lo suficientemente alternativas en el banco, lo suficientemente buenas alternativas en el banco para meterle mano? Visto lo visto hasta el momento en los últimos momentos, ¿no? O sea, hablando con el periódico el diario del lunes bajo el brazo. ¿Cuántos recursos tenía Spalletti la temporada pasada para campeonar con el Napoli? ¿No? Es que es difícil. Debido a la clasificación final podemos pensar que sí que ha tenido razón, pero es que a mí me suena excusa. Lo digo de verdad. Claro. Y creo que esto lo he dicho alguna vez. Él siempre hace referencia a, bueno, Renato Sánchez, si no tuviera este historial clínico no estaría aquí. Dybala, 3/4 partes de lo mismo. Bueno, y si Mourinho no hubiera sido despedido de sus 3 últimas experiencias, pues probablemente tampoco estaría aquí. Estaría un equipo de Liga de Campeones, ¿no? Y si es despedido es por los malos resultados, con lo que o por no llegar a los resultados que se esperaban de él, ¿no? Entonces, evidentemente la plantilla, como es lógico, y habla de un buen trabajo a la vez, está mucho más a la mano del entrenador en su tercera temporada que en la primera. Aquí debe haber una progresión, así ha sido. La primera temporada podemos entenderla más de transición y aún así se levanta un título europeo. Y en la segunda se llega a una final europea, que no es poco. Yo creo que está en su mejor momento en cuanto a plantilla, en cuanto a los recursos que tiene y en cuanto a la tipología de jugador que él quiere, que él demanda. Pero no me atrevería a decir que es una excusa, porque al final se ha ganado una competición europea, se ha llegado a la final de otra, no nos hemos clasificado en Liga de Campeones, que es lo que probablemente todos querríamos, pero el nivel de la Serie A también es muy alto. El Atalanta es un grandísimo equipo. La Juventus, el Inter, el Milan, el Napoli del año pasado fue una burrada de equipo. Es muy, muy, muy difícil meter la nariz ahí. Hay que pelearlo. Bueno, yo insisto, yo no me excusaría en ello. Yo creo que vale la pena más centrarnos en lo que se ha hecho bien, que creo que es mucho. Y llegamos a una final de Conference League con un Zalewski viniendo de la primavera, reconvertido en carrilero izquierdo y dejando un fútbol de altos quilates por el camino, contra rivales de envergadura. O
sea, se han buscado alternativas, se ha trabajado. A veces a mí un poco lo que más me molesta de José Mourinho algunas veces es la dialéctica y ciertas cosas. Pero bueno, es Mourinho y otras cosas se las agradezco mucho y lo disfruto también como entrenador, porque como tú mismo lo decías, nunca, o sea, yo siempre recuerdo esa mañana donde vi el post de la Roma, sentado en la mesa de mi casa tomando el café del desayuno con mi esposa, que me decía, ¿qué te pasa? Porque no me creía que José Mourinho iba a ser entrenador de la Roma, porque es así, o sea, las verdades como son. Pero tampoco, como tú dices, nunca hubiera llegado a la Roma si no lo hubieran despedido. Creo que parte y parte hay que ser justos. Para entrar ya en el Roma Servette, no sé si te he preguntado esto antes porque hemos hablado tanto y como siempre dije al principio de temporada, íbamos a hablar de esto bastante durante toda la temporada. Haciendo un balance a lo rápido, ¿renovarías a Mourinho, sí o no? Sí, yo siempre soy partidario de proyectos largos, siempre lo he dicho y en eso me mantengo. Creo que es difícil que suceda, creo que dependerá muchísimo de la segunda parte de la temporada en cuanto a opciones que el equipo vaya manteniendo hasta final de la temporada de tener una buena clasificación en competición doméstica, pero evidentemente yo siempre renovaría. Si antes te decía que la plantilla es mejor y más adecuada para la idea de juego del técnico en su tercera temporada que la primera, pues en la cuarta quiero pensar que esto aún puede mejorar y por lo tanto me sumo a ello. En clave de esto nos pregunta nuestro querido Martín Villalba en nuestro chat de Patreon. Dicho sea paso, un saludo a todos y cada uno de nuestros Patreons. Gracias por apoyar a Planeta Roma. Gracias por hacernos de que este proyecto siga existiendo en gran medida con su aporte. Recordemos que un Patreon no es más que un suscriptor de pago que se suma a esta iniciativa accediendo simplemente a patreon.com/Planeta Roma o simplemente descargándose la app de Patreon en su dispositivo móvil y buscando Planeta Roma y suscribiéndose de las tarifas que van desde $1 hasta $3 para tener, por ejemplo, acceso a esta grabación en vivo que hacemos del episodio, a información, a contenido extra que hacemos y muchísimas otras cosas más, y sobre todo acceder a nuestro chat de Patreon. Y de allí nuestro Martín Villalba nos pregunta: Santi, se acaba noviembre y en Serie A estamos a 3 puntos del cuarto puesto. ¿Cómo estaremos al acabar diciembre? Y yo le agrego, ¿es diciembre, enero probablemente el periodo clave para saber si Mourinho renueva? Yo creo que no. Es un momento muy complicado para el equipo o muy importante, voy a decir, porque el enlace que se hace de rivales es un auténtico tourmalet, que a veces con esa analogía ciclista se menciona, pero el final de diciembre con Napoli y Juventus e inicio de enero con Atalanta y Milán es muy duro para el equipo. Yo no creo que sea definitivo para decidir si continúa o no. Yo creo que eso lo vamos a ver más adelante, si el equipo continúa vivo en competición europea y si sigue manteniendo opciones de clasificación de Liga de Campeones. Esos 4 partidos quiero pensar que vamos a rascar varios puntos, lo suficientes como para no descolgarnos, y en el caso de descolgarnos con 3-4 meses por delante igual me parecería precipitado. Yo pienso bastante similar a ti, Santi, sobre todo creo que habrá que ver cuándo empiezan a planear la siguiente temporada si en ese punto, cuando se comience a planear la siguiente temporada, no sé, digo febrero o marzo, quizás la Roma sigue con posibilidades reales de entrar en Champions League, esto pudiera influir en la decisión final de la Junta encabezada por Dan y Ryan Frecki, obviamente. Ahora sí, vamos a hablar un poquito del Servette Roma, Santi, que leía que están preparando una coreografía, como ellos mismos dicen, nunca antes vista, para recibir a la Roma en un partido que es sumamente importante, sobre todo porque la Roma necesita ganar y golear y esperar que el Slavia le cueste en casa del Sheriff, o juegan el de lo que ahora no recuerdo. Bueno, yo creo que es una situación difícil para la Roma y que se va a resolver
por una cuestión de tantos a favor. Me sorprendería un pinchazo del Slavia de Praga en los 2 partidos que le restan ante Sheriff y Servette. Lo que tú comentabas ahora, en esta jornada, que es la quinta, tenemos un Servette Roma y un Sheriff Tiraspol Slavia de Praga, es decir, el equipo checo viaja a Moldavia. En la última jornada tendremos un Roma Sheriff en el Olímpico de Roma y un Slavia Praga Servette, jugando también los checos como locales. A mí se me antoja difícil y creo que va a ser una cuestión de diferencia de goles. Ahora mismo, si no me equivoco, es una diferencia de 3 goles a favor del Slavia entre Roma y el equipo checo, y creo que ahí estará la situación. Hay que recordar que el Slavia Praga le endosó 6 goles al Sheriff Tiraspol en la segunda jornada de la competición, y que ante el Servette ganó 0-2 en su partido de ida en tierras suizas. La Roma ganó 4-0 en el Olímpico. Ahora, como mínimo, sería importante pues marcar un par de goles o tener una diferencia de un par de goles con los suizos. Un equipo que desde que nosotros lo enfrentamos ha tenido muy buen hacer en su competición local, porque lo ha ganado todo. El único empate que ha cosechado en este tiempo ha sido ante el Sheriff Tiraspol en una jornada de Europa League. El siguiente jornada, en la tercera jornada, la cuarta jornada, enfrentándose a los moldavos, los ganó, y el resto de partidos, incluido un partido de Copa, los ha ganado todos, algunos contra rivales directos como son el Zurich, como son el Basilea, equipos más conocidos como el Grasshopper o el Lucerna o el Lugano. Lo ha ganado todo, y bueno, por añadir un poquito más, sí que tiene alguna baja, alguna reciente del pasado fin de semana, como es el caso de Mazicú y el caso de Krivili, que son 2 jugadores que partieron de titulares en el Olímpico de Roma, y desde hace un par de semanas tiene a David Dulain, que es un pivote defensivo que tuvo sus minutos también en el Olímpico de Roma, también lesionado, con lo que son 3 bajas de jugadores habituales e importantes para el equipo, y que por ahí la Roma puede también beneficiarse. Repasando la tabla de posiciones, Slavia Praga primero con 9 puntos, 10 goles a favor, 2 goles en contra, diferencia de más 8. La Roma segunda con 9 puntos también, gracias a 3 victorias y un empate, y una derrota, con 8 goles a favor y 3 goles en contra. Luego están Servette con 4 puntos y Sheriff con 1 punto. Hoy la prensa especializada, sobre todo Corriere del Sport, comentaba de que José Mourinho prepara hasta 6 cambios, incluido el de Vilar, que seguirá siendo el portero de Copa para el partido de Ginebra. Pero mi duda sobre todo está, Santi, en la situación de Gianluca Mancini, aunque no me queda claro todavía si fue un palo a Smalling o un reconocimiento a Mancini o una preocupación para todos o todas las situaciones posibles, porque decía José Mourinho tras el partido que Luca Mancini había pedido unos calmantes porque tenía algunos dolores, y hacía referencia a esto puntualmente, ¿no? Sobre todo porque lo que se habla del caso de Chris Smalling. Y verías a Cristante en defensa contra Slavia, pensando sobre todo en darle un poco de reposo a Gianluca Mancini. Pues no me sorprendería, la verdad, y en ese sentido, pues los cambios que tú comentabas, hablabas de 6 cambios, me podrían salir tranquilamente. Si yo pienso en Belotti, pienso en Bove, pienso en Celik, pienso también posiblemente en el Sharawi, o en Zalewski, en Svilar, me pueden salir 6 cambios. Y además echamos hacia atrás a Cristante para darle algo de descanso a Llorente, Mancini, pues aún con mayor razón. Es que esté con molestias musculares y calmantes Mancini me parece lo normal. Tú antes lo mencionabas, lo está jugando absolutamente todo, y bueno, pues este partido la Roma lo debería ganar por lo que se juega, que es la clasificación, asegurar el pase o intentar llegar a la última jornada con opciones de ser primero de grupo. Recordemos, evitar los 16avos de final contra un equipo caído de Liga de Campeones te deja
2 partidos menos y el asfalto más llano, con lo cual es muy muy importante, pero aún así tiene equipo de sobra con un plan B para ganar este partido. Los 6 cambios que apunta del Sport, es Vilar en el arco, que ya lo mencionaba, Zalewski, Boe, Shelik, Aouar y Belotti. Luego está valorar la situación de Pellegrini, que a pesar de que volvió al campo, será objeto de seguimiento en las próximas horas en función de cómo reaccione sus músculos tras el regreso al campo en Udinese. Mourinho decidirá si le deja jugar de inicio o no contra el Servette. Yo no le metería presión ninguna a Lorenzo, porque es un jugador que necesitamos y mucho. Quizás darle algunos minutos en la segunda parte para que siga ese proceso de reatletización que se dice, ganando minutos en las piernas, pero no sé si arriesgarlo, Santi. Yo creo que lo ideal sería que jugara algunos minutos, sea a partir del minuto 60, o sea un primer tiempo, o sea 60 minutos, similares al minutaje que tuvo en el partido contra Udinese, que tuvo 63. Para mí lo importante es que vaya jugando minutos que le van a ir dando ese aporte competitivo. Insisto, el Servette no debería ser un rival que nos costara ganar, aun jugando como visitantes, deberíamos tener el hambre y la ambición de ir a Suiza y dar un golpe sobre la mesa y meterle el miedo en el cuerpo al Slavia Praga, trasladarle a ellos. Insisto, si nosotros volvemos de Suiza con un 0-4, el Slavia va a tener que sudar tinta en la última jornada, y creo que es lo que debe pretender, con lo cual hacer rotaciones sí, pero hay que tener mucho cuidado. Una rotación excesiva nos puede hacer caer en cuanto a ritmo competitivo. La debacle de Praga contra el Slavia nos lleva a tener que ganar y ganar bien, y sobre todo tú hablabas de los equipos que bajan de Champions, y hay uno, por ejemplo, que pienso, no solo porque pueda ser rival de la Roma, sino por lo que representaría en cuanto a las aspiraciones de la Liga, que se haría aún más difícil. Es que en este momento en que estamos grabando el episodio, el Milan va perdiendo con el Dortmund. Hubo un penal para el Milan, lo falló Giroud, y luego un penal para el Dortmund y lo anota el Dortmund, y en este momento, déjame revisar la tabla de posiciones para no tirar palabras al viento. En este momento sigue último el Milan, y lo dejaría fuera de toda competición europea, y competiría tranquilamente, competiría, ya lo de tranquilamente es relativo, de aquí hasta el final de temporada, una vez a la semana, con el empeño de Copa Italia, esperando si avanza o no el equipo de Pioli, lo que haría aún más difícil la situación y para la Roma para entrar en Champions, porque se necesitaría mucho, evitar esos 2 partidos de playoff contra los equipos de Champions, no solo por el rival que puede hacer ganable o no, sino por el empeño de 2 partidos más en la temporada, con un grupo que en las últimas temporadas ha sido de los equipos que más ha jugado en Italia, desde la temporada de Conference hasta la temporada pasada, siendo equipo que cierra con 2 finales europeas. Sí, llegar a finales continentales es lo que tiene. Al final sumas muchos partidos, y en ese aspecto yo creo que el Inter y la Juventus están un peldaño por encima del resto de los equipos, por diferentes cuestiones, por nivel de la plantilla, nivel de juego, nivel de proyecto, sensaciones dinámicas en el caso del Inter, y porque no tienen más distracciones que la competición doméstica, y con un objetivo muy claro, muy marcado, como es en el caso de la Juventus, y con una calidad individual que para mí les hace ser candidatos al título, ¿no? A partir de aquí, la Roma tiene que estar en la terna de los siguientes por esas 2 posiciones, pero como tú bien dices y bien apuntas, si el Milan se cae de competición europea, ni siquiera juega Europa League, lógicamente menos minutos en las piernas de los jugadores, más tiempo de preparación de los partidos del domingo o del sábado, y mayor dificultad para sus rivales a la hora de afrontar al equipo rosonero. Sí que creo que una eliminación del Milan pondría en el alambre a Stefano Pioli, muy probablemente acabaría con el cargo del técnico italiano, pero
que algo para mí sería un error, porque Pioli creo que se merece todo el crédito con el trabajo que ha hecho en el Milan y con la plantilla que tiene el Milan, que está muy lejos, bajo mi punto de vista, de la del Inter, y sin embargo le ha plantado cara en las últimas temporadas, ganando incluso un título. Y hay que tener cuidado. Veremos cómo evoluciona el Napoli de Macciarri, como también lo hace el Atalanta de Gasperini, pero bueno, sin duda es complicado, y lo que necesitamos es estar en la pugna por ello hasta final de temporada. Sin duda alguna, porque está muy cerrada la tabla, y hay equipos, por ejemplo, si el Bologna sigue con esta temporada en sueño que está haciendo con Thiago Motta, pues más problemas para la Roma, un equipo que tampoco juega en 3 semanas, y en fin, muy complicado. Santi, marcador y anotadores para el partido contra el Servette, para ir cerrando este episodio. Yo te la digo. 3-0, Belotti, Lukaku y Zalewski. Yo estaba pensando en también un 0-3, pero bueno, por irme un poquito más, me voy a ir a 0-4 y así hago diferente, o digo algo diferente a ti, y me quedo con Lukaku, con Pellegrini y con Cristante. Y bueno, me faltaría uno, pues te digo el Shaarawy. No está nada mal. Veremos a ver si nuestra quiniela la acertamos o no. Ya estaremos hablando aquí el próximo episodio para comentar un poquito lo sucedido en Europa League, y también haciendo una pequeña previa, Santi, de lo que se viene, que es el partido contra el Sassuolo en el Mapei, en una jornada de Serie A que tendrá partidos como el Monza Juventus, que tendrá un Lazio Cagliari, un Napoli Inter, que es un partido que pudiera valer. Vemos que en este momento la Roma tiene 21 puntos a 3 del Napoli de Walter Mazzarri. Lo digo y sigo pensando que estoy viajando a la máquina del tiempo 10 años atrás. Un Torino-Atalanta, que es un partido también sumamente interesante, un Fiorentina-Salernitana, un Milan-Frosinone y un Genoa-Empoli para completar la jornada, además de un Lecce-Bologna, un partido bonito en el Via del Mare entre dos equipos que proponen un buen fútbol. Así que nos vemos aquí dentro de unos días para seguir comentando sobre la Roma, sobre la Serie A y sobre el fútbol. Santi, ¿algo más que agregar o comentar? Nada, David, que ojalá podamos seguir comentando victorias de la Roma, que debemos ser optimistas, que el equipo, yo creo, como he dicho, está creciendo, está progresando tanto en la idea del juego como en situaciones de jugadores individuales. Debemos esperar y debemos exigir a la par que esto siga sucediendo, y bueno, encarar la festividad navideña con las mejores de las alegrías, encadenando triunfos, que el primero sea contra el Servette, lo necesitamos en competición europea, y que el siguiente sea contra el Sassuolo, en un partido que, como tú antes decías, más allá de las duelos directos que podamos tener de nuestros rivales en la tabla, antes mencionábamos, ¿no?, o varios de los equipos que nos enfrentaremos finales de diciembre. El mes de diciembre es muy muy complicado para la Roma, es muy duro, y creo que el partido más asequible, y pese a ser fuera de casa, es este contra el Sassuolo, así que hay que ir a por ellos. Así mismo, yo espero que la Roma nos pueda regalar un buen fin de año, porque está complicado, sobre todo esas fechas navideñas, 23 de diciembre Roma-Napoli, después tendremos un 30 de diciembre Juventus-Roma, poder despedir el año, espero que podamos despedir el año con una muy buena sintonía con la Roma, y luego recibirlo de mejor manera aún con un Roma-Atalanta el Olímpico, y después un Milan-Roma en San Siro, podamos empezar el año y terminarlo en muy buena nota. Quiero ver una Roma, queremos ver una Roma positiva, propositiva, y que gane partidos. Sobre todo ganar partidos es lo importante para una Roma que necesita estar en puestos Champions. Así que nos vamos despidiendo, no sin antes darles un saludo a todos ustedes que nos escuchan. Si han llegado hasta el final, por favor, compartan, dejen sus comentarios, dejen sus opiniones sobre nuestros episodios, sobre nuestro contenido en redes sociales, sobre nuestro contenido en nuestra página web. Siempre es sumamente importante para nosotros retroalimentarnos con sus
informaciones y todo lo que tengan que aportarnos a nuestro proyecto. Muchas gracias a todos los que nos escuchan en Apple Podcast, en iVoox, en Spotify, en todas las plataformas de podcasting. Y también un saludo a nuestro querido Martín Villalba, que se ha comprometido, va junto con Dybala hacia el otro lado, hacia el lado de los casados, se va a esposar con su querida Consu, así que nuestras más sinceras felicitaciones a un romanista de la casa y de los buenos. Así que nada, despedimos así este episodio número 218 de Planeta Roma, donde hemos repasado un poco la actualidad de nuestra querida Loba. Así que nos vemos donde siempre estamos, acá en los micrófonos de Planeta Roma Podcast, para seguir analizando nuestro equipo. Un saludo a todos y recuerden que siempre lo más importante es Forza Roma.